La Iglesia Cristiana Central Alianza de Loja te invita a escuchar este mensaje que viene del corazón de Dios con poder y autoridad. Deseamos que sea de bendición para ti y tu familia. Se sienta a mi lado, un abrazo me da, Él me dice va. Quiero compartir con ustedes algo. Hoy es la mañana, pasa el tiempo y lo único que desea nuestro corazón, y yo creo que el Señor desea eso, es que no cometamos los mismos errores que cometieron los primeros cristianos. Peor todavía, los errores que cometieron los judíos, porque vino Jesús como maestro, como salvador, como Señor, pero ellos estaban pensando otras cosas, hermano. Ellos se aferraron a la ley de Moisés. La ley de Moisés ya venía muchos años atrás. Todo esto, y hablaba de Jesús, todo eso, pero aferrados a la ley, pero no entendían la ley. De la parte legal, la ley. Y aferrados por la parte espiritual, Abraham. Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Así es, ¿no es cierto? Y se me ocurre a mí pensar que a nosotros, hoy en este tiempo, ya cuando estamos al final de la historia y toda esa cosa, nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar lo mismo. Hay que cuidarse de eso, que no nos suceda lo mismo, ¿no es cierto? Que nos aferramos a cosas del pasado, nos aferramos a eso, y en vez de estar creciendo, madurando espiritualmente, estamos también retrasándonos, quedándonos atrás, ¿no es cierto? Vamos a ver Gálatas. En Gálatas tenemos algo sobre eso, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo fue un hombre ya encontrado por el Señor Jesús, llamado por el Señor Jesús, escogido por el Señor Jesús para llevar el Evangelio a los gentiles. Escogió a 12 el Señor. Y aparte de los 12, escogió personalmente y directamente a lo que sería el apóstol Pablo. Pablo es el que escribe esta carta. ¿Cuál era la situación de los Gálatas en aquel tiempo? Aferrados a lo que la ley decía. Mire el capítulo 3, voy al capítulo 3 mejor, ya pues dije 5, vamos al 3. ¿Qué dice? Parece que no era tan cariñoso Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo les dice? Oh, capítulo 3, perdón, bajemos, volvamos al 3, por favor, capítulo. Ya estábamos mal. Capítulo 3 de Gálatas. 3, ya 3, Gálatas, ¿qué le dice? Ahí está el auténtico evangelio. Cristo fue presentado. ¿Cómo fue presentado? Bien. Oh, Gálatas insensatos, ¿no? ¿Quién nos fascinó? Fascinó. Es una palabra, bien. A veces no comprendemos porque no entendemos. Esa palabra fascinar es embrujar, encantar, entontecer, embrutecer, engañar. ¿Quién? Como que le dan la vuelta al cerebro con esa cosa, lo encantan, lo fascinan. Dice, ellos empezaron bien, mira. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como Cristo. ¿Oyeron? ¿No oyeron bien? ¿Qué pasó? Pero alguien vino y se encargó de embrutecernos, ¿no? Entontecernos en la paz. ¿Sigamos? 2. Esto solo quiero saber de vosotros.
recibiste el Espíritu. El problema de la ley de Moisés, ellos no querían salir de ahí por nada del mundo, pero cuando oyeron el Evangelio, otra vez dice, esto quiero saber de vosotros, recibiste el Espíritu. Por el oír nunca. Ellos empezaron bien, sigamos. Esos ojos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar. La carne, y vamos a ver las obras de la carne, cuáles son esas, a veces por esas cositas. Hoy, en el siglo no sé cuánto, estamos ya, 21 estamos o 22, ¿verdad? A veces sucede también que nos dejamos llevar por la carne, no por el Espíritu. El Espíritu, ya saben lo que es el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. La carne es celos, envidia, iras, contiendas, celos, ese tipo de cosas. Yo quiero, escúcheme hermanos, escúcheme bien. Iglesia, cuidado nos pase a nosotros lo mismo. Cuidado, hay que cuidarse. Por eso estamos aprendiendo. Gálatas digamos, Pablo tenía un conflicto con los Gálatas. Entonces les escribe una carta. Ese es el libro de Gálatas, es para ellos, ¿no es cierto? Pero es para la iglesia, porque yo creo que Jesucristo es el mismo, de siempre y para siempre, y en toda iglesia donde se predique lo que es la sana doctrina. Muy bien, sigamos 4. ¿Cuántas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, parece que padecieron en los Gálatas. Sigamos, 5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? Miren el conflicto. La ley y la fe. La ley y la fe. Los Gálatas, en nuestro medio, ¿cuál es el conflicto? A ver, hablemos claramente con mucho respeto, no se me enojen. Católico y cristiano, conflicto. Siempre hay eso. Y a veces hay cristianos que todavía han pasado los años y todavía la cabecita ya están pensando en comprar los ramos, ¿no es cierto? El hermano José ya estaba haciendo viaje. A veces ese cruce que hay, ese conflicto. Entonces cuando predicaba Jesús, era lo mismo. La ley, Abraham. Y aquí tiene conflictos Pablo. La iglesia dejó la ley y la fe, el Espíritu, ¿no es cierto? La ley y el Espíritu. Oír con fe, sigamos, 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vienen ustedes, ya se metió en el asunto de Abraham, a explicarle de Abraham. Sigamos, 7. Sabed por tanto que los que son de fe, ellos creían que eran hijos de Abraham por la ley, pero ahora no aceptaban eso de que es por la fe. Llevaban por la fe. La fe es una sola, ¿no es cierto? Es una sola. Abraham creyó, pero ¿en qué condiciones creyó Abraham? Bueno, en unas condiciones sumamente difíciles, ya siendo 75 años cuando Dios le habló. Y después Dios le prometió un hijo, ya saben ustedes eso, ¿no? Pero Abraham le creyó a Dios. Y eso de creer le fue contado por justicia. Sigamos, gracias hermano, gracias. Sigamos. ¿Qué dice? Y la Escritura previendo
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas. Oiga, eso es fenomenal, eso es, para mí es algo que casi no tengo palabras para describirlo, que Dios lo llamó a Abraham y en él benditas las naciones. ¿Se da cuenta? ¿Qué relación, qué aprecio, qué afecto de Dios con Abraham? Ese hombre que le obedeció, a pesar de la edad, a pesar de todo, le obedeció y Dios le hace una promesa tremenda, que todo el mundo serán benditos en él, por haber creído. Sigamos. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Son de fe. Hay que nutrir, hay que llegar al punto, a ese punto esencial, la fe. Por eso en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe de Abraham la quiero tener yo. ¿Y la quiere tener usted? La fe de Abraham. Bueno, sigamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley del Antiguo Testamento. Ahí está, miren ustedes, la ley y la fe, o sea, la ley versus, ¿qué más? La fe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente vale? No que la ley no vale, sino que por la ley no alcanzamos nada hoy en día. Sigamos, por favor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Esa palabra trajo la reforma. Solamente esa palabra. Miren ustedes que hay personas que con una sola palabra, un solo versículo en la Biblia cambian su vida. Y la cambian para siempre y son impacto en el mundo entero. Esa palabra cambió la mentalidad de Lutero. Lutero leyó eso. El justo por la fe vivirá. Y comenzó a pensar. Es lindo, ¿no? Aprovechar eso. Comenzó a pensar. Y las penitencias, los sacrificios, los rezos, porque eso sí tenía que rezar día y noche, ¿no es cierto? Dice que había un graderío ahí en el templo, y él tenía que subir, los monjes, subir de rodillas y bajar de rodillas. ¿Saben por qué? Por el conflicto, ya vamos a ver, por el conflicto que existe en el cuerpo humano, la carne y el espíritu. Ese es el problema. Entonces, ellos llegaron filosóficamente a decir que el cuerpo es la cárcel del espíritu, del alma, así. Entonces ellos querían liberarlo. ¿Y cómo liberarlo? Azotando el cuerpo, dándole palo al cuerpo. De ahí salió eso de las penitencias, del subir de rodillas, de hacer cosas maltratando el cuerpo. Hay gentes que se meten en un grupo y se meten adentro y ahí pasan toda la vida, todo un tiempo castigando el cuerpo. Y no es así, no es así. Ok, muy bien. Entonces sigamos. Y que por la ley ninguno, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas. La fe es distinta. Ya saben lo que es la fe. Sigamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos restauró de la maldición de la ley.
Imposible cumplir toda la ley. Ya nos redimió, dice. 14, ¿qué dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, la promesa del Espíritu. Ahora, quiero aclarar los gentiles. Los gentiles, para los judíos, eran gente marginada, fuera, no tenían parte en la familia, no tenían parte en la descendencia de Abraham. Los gentiles eran, en la Biblia le llama perros. Y Dios, Jesús, lo llamó a Pablo para que sea el apóstol de los gentiles. Cuando vino Jesús, se integraron los gentiles y los judíos, porque ellos pertenecían a la raza de Abraham, ¿no es cierto? Venían de la casta de Abraham. Entonces, los gentiles no venían por esa línea. Entonces, cuando vino Jesús, vino el evangelio para todos. Y de tal manera que vino el Espíritu Santo, también por eso se sorprendieron los judíos cuando vino el Espíritu Santo a los gentiles. Estaban asombrados que el Espíritu Santo alcanzó a los gentiles. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios todos somos iguales, todos somos iguales, tanto judíos como gentiles. Muy bien. En el mismo libro de Gálatas, nos vamos un poquito adelante al capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí viene el conflicto, aquí viene el gran conflicto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, guiados por el Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes de Romanos 8:14? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de Romanos 8:14? Guiados por el Espíritu. El Espíritu siempre nos guía a cosas buenas. Jamás de los jamases nos va a guiar a hacer cosas malas. Peor a desobedecer a Dios. No, jamás. El Espíritu nos enseña. Por eso a veces ustedes se encuentran aquí enseñanza buena, enseñanza distinta, una enseñanza muy particular. Es por el Espíritu. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu nos guía, nos conduce. Ya vamos a hablar bastante sobre el asunto del Espíritu Santo. Vamos a hablar porque queremos saber bien ese asunto del Espíritu Santo. Muy bien. 5:19, vamos a ver 5:19, dice las obras de la carne, ¿cuáles son? 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ¿qué más? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y ahí viene el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué primeramente es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lo contrario es no tener el Espíritu, no tener el Espíritu de Dios. El cristiano, y ahí tiene que ser nuestra convicción, nuestro asunto de tener el Espíritu de Dios. Cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paz, ¿no es cierto? Entonces sí. A veces hay cosas, una vez yo pude contemplar una división de una iglesia y hasta ahora me duele pensar en esa división. Me duele más cuando veía hermanos que estaban llorando. Un joven lloraba, así las lágrimas se le caían, porque la iglesia se dividió ahí. Y lo interesante es, miren que a veces eso pasa entre los seres humanos. Tenían ahí un cartel, así como está ahí, un cartel grande alrededor, y ahí decía, los frutos del Espíritu son, estaba grande ahí. Y sin embargo, habían conflictos acá. Cuando hay conflictos en el corazón, entonces tenemos nosotros problemas. Y a veces más fácil es dejarse llevar por conflictos carnales que por la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál es la salida para un conflicto? ¿Cuál es esa? Perdón. La palabra, perdón. Perdóname. Perdóname. Acercarse. Jesús habló sobre eso. Si alguien tiene conflicto entre ustedes, vaya él solo y hable con esa persona. Hable. Después, si no lo oye a uno, no te oye a uno, lleva a un testigo, llega a otro, habla con él. Si los oye, han ganado a ese hermano, han hecho la paz. Si no los oye, al último, díganlo a la iglesia. Entonces, hay conflictos. No es bueno mantenerlos, es bueno hablarlos, es bueno decirlos. ¿Comprende por qué? Porque entonces estamos desorientados, estamos secuestrando al Espíritu Santo, porque entonces estamos haciendo al Espíritu mentiroso. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es primero amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿No es cierto? ¿Qué más? Hay en otra parte cuando dice, a ver, vamos a otra partecita que el apóstol Pablo mismo escribe. Efesios 4:22. Efesios 4:22. Dice, ¿qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Cómo le llama? Viejo hombre. Viejo hombre. Las cosas viejas que a veces se practicaban, los conflictos que antes se tenía. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué más? Y renovaos en el espíritu. Mire, la primera cosa que hay que cambiar es acá. Aquí en la cabecita. La mente. Aquí hay que cambiar. ¿Saben que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia? Y metanoia quiere decir cambiar, cambiar de mente. En la mente se configura, en la mente se dan las cosas buenas y se dan también las cosas malas. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sigamos, 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
vestíos del nuevo hombre. Cuando habla del nuevo hombre, por una parte regresa a cuando Dios hizo a Abraham, digamos a Adán, cuando los revisó, y dijo cuando los revisó, digo que era todo lo que había creado Dios, era bueno en gran manera. Primera cosa, dice, volver a ese principio, renovados, no, en el Espíritu. Y el otro hombre, Jesucristo. Jesucristo. Dice, otra vez, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Eso debe estar claro. Si hay alguna cosa en nuestra mente, en nuestro corazón, como que no calzo, como que no doy, como que no encuadro, como que no me... Tiene que uno pensar cómo Dios creó al hombre. Lo creó bueno en gran manera. ¿Y cómo era Jesús? Ya leímos nosotros. Sigamos un poquito más adelante ahí. Por lo cual desechando, ¿qué cosa? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Recordemos una cosa. La iglesia es un cuerpo. Y todos los miembros, hombres o mujeres, todos son miembros de un solo cuerpo. Un solo cuerpo, ¿no? Estamos hablando esto para no cometer errores, para no cometer... ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Renovarnos, pero en el pensamiento, renovarse acá en el pensamiento, pensando bien, siempre. Sigamos, 20 y no sé cuánto, 6. Ah, sí hay chance para airarse, ¿no? No, entonces no tenga pena, sí, pero no tiene que pecar. No, porque uno con las iras hace cosas, no, y eso no está bien. Por eso es, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo se interpreta generalmente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que antes que pierda el sol, ya esté en paz. Eso, ya está en paz. No lo deje para mañana. No lo deje para pasado, no. Antes que pierda el sol, ya esté arreglado. Si hay alguna chispa de enojo por ahí, ¿y quién va? Hasta el más santo se enoja, ¿no es cierto? Así es, hasta el más santo se enoja. Ok, pero hay que arreglar rápido, no guardarlo, no tenerlo ahí. Lo que se guarda se aceda, ¿no es cierto? Lo que guarda se daña. Y si no, pruébelo usted. Haga un lindo arroz, con lo que quiera, guarde una linda comida y guárdela para después de unos 3 días. ¿Qué pasa? Se daña, se daña. Entonces dice aquí, airaos pero no pequéis, no hagáis cosas que se pueden resultar en pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra cosa, otra recomendación del mismo apóstol Pablo. Ni deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Recordemos, el diablo es como león rugiente. Busca que está alrededor buscando a quien devorar. A veces como nosotros no lo vemos al diablo, no creemos, pero él es espíritu. Y a veces hay un ambiente en la casa, un ambiente medio pesado, medio raro. Entonces, ese es parte del enemigo. Porque no olvidemos que el espíritu no es eso, no es conflicto. Ok, sigamos. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es importante también. Saber que hay necesidades que uno debe ayudar. En esta semana vino el pastor de Orianga. Lo trajeron de emergencia al hospital del Seguro. Por ahí estuve viéndolo, saludándolo y orando por él. Y la primera cosa que se me vino a mi corazón fue, tienes que ayudarle con algo.
tienes que ayudarle con algo. Y está padeciendo necesidad, ¿sí o no? Cuando uno está en el hospital, no. Y gracias a Dios pude ir, toma hermano. Gracias, Dios. Gracias. Por eso dice, ayudar a los que padecen necesidad. Yo creo que este hermano ya le dieron el alta. Estuvo 2 días nomás ahí, 2, y ya salió. Oré por él. Al segundo día ya salió, ya está en su tierra, ya está allá. Pero se fue bueno, pero se fue contento, se fue feliz. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor ayudar al que padece necesidad. ¿No es cierto? Ahí dice clarito. Sigamos. ¿Cómo? A ver, lean todos qué dice. Palabras que hacen daño, ¿verdad? Palabras que incomodan. Por eso bien la lengüita es valiosa, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué sería de nosotros sin lengua, no? Pero con ella podemos dar vida o podemos matar. Por eso ahí dice. Y cuando uno obedece a ese mandamiento, uno pasa bien, porque lo dice ahí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero sí deben salir las siguientes palabras. ¿Qué dice? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Sí tienen que salir palabras, pero palabra buena para la necesaria edificación. Edificación, ¿qué quiere decir? Animar al espíritu, levantar el espíritu. Hermanos, no sé cómo lo van a interpretar, como dicen. ¿Cómo creen que se fue el pastor de Orianga cuando yo fui? Toma, hermano, en su manito. ¿Cómo se fue? Fortalecido, ¿no es cierto? Fortalecido, agradecido. Eso uno tiene que hacer siempre. Eso se llama edificar, levantar, animar. Por ahí en otra parte de la Biblia dice, no solamente con la boca, sino con lo que Dios te da, con lo que Dios tiene. Levantar el espíritu a una persona. Nuestra misión, nuestro trabajo. Sigamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No se olvide que el Espíritu Santo está ahí. No se olvide lo que dijo ahí. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay que cuidarlo a Él en nosotros, porque ahí dice, no contristéis, en otras palabras, no lo pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sello. Si hay una diferencia entre ser sellado y ser lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia. El sello es como un reconocimiento, ¿no es cierto? Que se ve. Por eso dice el Señor, que dice Pablo, dice en otra parte, que Dios tiene ese sello en los creyentes. Muy bien, sigamos por favor. Ya terminamos ahí. ¿Qué dice? Quítese de vosotros. A ver, los que cantan la canción esa que la saben, ¿no? ¿Cómo es? Quítese toda amargura, enojo, ira, grifería dice, ¿o qué dice? ¿Qué dice? Gritería, maledicencia y toda malicia. Qué lindo, ¿no? Todas esas instrucciones. Pero a veces tenemos ese conflicto, tenemos que recordar siempre eso. Recordar siempre, para que no haya conflicto entre la vida antigua y la nueva vida. Hay conflicto entre las dos naturalezas, naturaleza divina y la naturaleza humana.
Vamos a ver primera de Pedro, no segunda de Pedro, 1 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1 al 4, del 1 al 4. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Igual mismo, la misma fe. Sigamos. 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Con todas las cosas que pertenecen como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó, ese llamamiento que ya vimos nosotros. Unos fueron llamados ¿para qué? Para ser pescadores de hombres. Otros fueron llamados para conforme a su propósito. Aquí dice llamamiento también. Sigamos. 4. Dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. Pero hay conflicto entre esa naturaleza divina y la naturaleza humana nuestra. Ese es un problema. Tenemos que aprender. ¿Saben? A veces no hay que echarle tanto la culpa a Satanás. Él tiene parte también, ¿no? Pero a veces la lucha es con nosotros mismos. Uno mismo. ¿Ya por qué? Porque el mandato, porque la meta, el ser santos. Y miren, no sé si ustedes captan eso. Dice, ser santos como Dios. Ser santos como Dios. ¿Se da cuenta? Entonces eso nos pone ser santos como Dios. Si Dios es santo, hay la posibilidad de ser santos también, ¿no es cierto? Esa es la meta. Y ahí, ¿saben cuáles son los enemigos de esa santidad? Primeramente, la carne, la naturaleza nuestra antigua. Luego el enemigo, lógicamente. Él es el que no quiere que haya en nosotros santidad. Pero a veces nosotros mismos tenemos la culpa. Vamos, Levíticos 11, 44 y 45. Levíticos 11, 44. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Hablaba de no comer cosas inmundas. Pero sí dice la santidad. Santos. ¿Qué dice el 45? Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La comunión con Dios no es cualquier cosa. La comunión con Dios es santidad. Pero ¿quién nos santifica? ¿Saben quién nos santifica? Cristo. Por una parte es Jesús, por otra parte somos nosotros. Jesús nos santifica perdonando nuestros pecados, limpiando y acercándonos a Dios. La parte nuestra es no hacer lo malo, no hacer cosas que rompan esa relación. Correcto, ¿no es cierto? Ser santos, la meta es la santidad. Hermanos queridos, la lucha es, como digo, es lo mismo, ¿no es cierto? La lucha es poquito conflictiva. Ok.
Primera de Pedro 1:16. Vamos a encontrar ese versículo. Primera de Pedro 1:16. Que dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la meta, ser santos continuamente. La santidad, como Dios es santo, es lógico, es natural, que si nuestro Padre es santo, los hijos también tienen que ser santos. No concuerda si el padre, pongamos un padre natural, no, un padre natural, no concuerda que si el padre natural, padre humano, sea un hombre honrado, el hijo salga otra cosa, no. Entonces no hay razón, no hay lógica, ¿no es cierto? Entonces aquí se aplica la lógica. Si Dios, nuestro Padre, es santo, sus hijos también tienen que ser santos. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que tenemos que cuidar. Quiero llevarlos a Hebreos capítulo 10, 11, 10, 14, 10, 11. Hebreos 10, 11. ¿Qué dice? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ya se estaban preparando ahora en Semana Santa, ¿no? Para confesar el pecado. ¿Qué dice? Nunca. Sigamos. 12. Miren lo que dice. Pero, eso me gusta a mí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se asentaba a la diestra de Dios. Siga. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. ¿Qué dice el 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Perfectos. Mire, lea bien, no dice perfecto. ¿Qué dice? ¿Qué es eso de perfecto? Si usted entrega su vida a Cristo, Él lo hace. Él lo hace. Le perdona, lo perfecciona, lo santifica. Y no me salió el versículo. A ver, volvamos un poquito al versículo 12. ¿Qué dice el 12? El 12, algo así. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se asentaba a la diestra de Dios, pero se me va el pasaje. A ver, el 14 ya lo leímos. $12, 14, ya decía, 14 ya lo leímos, ¿no es cierto? El 14, el 10, el 10, a ver, ¿qué dice el 10? En esa voluntad somos, ¿qué dice? El 10 ha sido, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Su cuerpo entregado a la muerte en la cruz. Esa fue la voluntad del Padre. Ustedes recuerdan cuando Jesús oró, se apartó al huerto de Getsemaní y oraba. Decía, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Aparta, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí estaba la voluntad. Y ahí está esa voluntad. Otra vez lea, por favor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, en ese sacrificio. Por eso a mí me encanta, hermanos, en esta semana que va a venir, recordar ese sacrificio. Me encanta porque no fue fácil para el Señor. No olvidemos que el Señor, si fue bien cierto, el Hijo del Dios viviente, pero también era humano. También sentía,
también sentía y él soportó el castigo que le aplicaron. El enemigo hizo de él, ahí sí se puede decir, lo molieron, dice, molido fue él por nuestros pecados. Entonces, esa semana debe ser una semana de reverencia, una semana de estar en relación con ese Cristo bendito, porque Cristo, ustedes saben lo que dice, él mismo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese sacrificio, esa inmolación en la cruz del Calvario es la que vamos a recordar y vamos a darle gracias al Señor, estar agradecidos, ¿no es cierto? Estar reconocidos, porque sin Él no hay salvación, sin Él no hay perdón de pecados, sin Él no hay Espíritu Santo, no hay nada. Sin Él nada hay. Entonces, hermanos, hay que renunciar a las cosas que nos hacen daño. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más tenemos? Capítulo 3 de Colosenses dice algo. Capítulo 3, Colosenses, del 5 en adelante. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué más dice? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, siga por favor, en las cuales vosotros también anduvisteis. Miren, nos dice a nosotros hoy presente. ¿Qué dice? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Eso fue hace Yo aconsejo a todo cristiano que está empezando su vida que consiga una fundita de basura. Él la cargue, ¿no? Ira, mete ahí. Contienda, mete ahí. Envidia, ¿no es cierto? Ahí se le deja ir el carro, pasa la basura y bote. Apártese de eso. Sigamos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Hay conocimiento pleno, hasta que entendamos todo. Esa es la cosa. Nos vamos renovando, es un proceso de ir caminando, de ir perfeccionando. Ahora, ese es el conflicto, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo tenemos que llegar? Hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios, ¿no es cierto? Hasta llegar a ese nivel de perfección. ¿Cuántos se sienten felices ser llamados por el Señor? Amén. Gloria a Dios. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. No hay dónde equivocarse, no hay dónde dudar. Ya se nos ha revelado. La palabra que usted tiene en sus manos es una palabra revelada por Dios que nos da a nosotros para que entendamos exactamente qué es lo que somos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, de dónde venimos, cómo debemos caminar y a dónde vamos al final.
¿Se acuerdan eso? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A ver, Padre, aquellos que me has dado, dice él, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Cuando Jesús resucitó, no se fue enseguida. Cuando él resucitó, pasó 40 días todavía con los discípulos, llamándolos, reuniéndolos, dejándoles el equipo, ¿no es cierto? Hablándoles del reino de Dios. Pero cuando él se fue, lo vieron que se fue. Y fue recibido arriba en el cielo. Y ahí dice, donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Así que no le dé cuidado cuando usted sirve al Señor. Al contrario, como hijos de Dios tenemos que estar ocupados en los negocios de nuestro Señor. Así como Cristo, Él empezó desde pequeñito, haciendo esa declaración, que en los negocios de su Padre era necesario estar. Nosotros también tenemos que estar ocupados en esos gloriosos negocios. Pongamos de pie, por favor. Señor, yo quiero ser más. Si deseas escuchar más mensajes que edifiquen tu vida, te invitamos que te acerques a la Avenida Universitaria y Miguel Renfrío, a pocos pasos del registro civil. Para conseguir otras grabaciones de los mensajes y oración por tu vida y necesidades, comunícate al 258-4437 o al 080-81-7390. Te esperamos. Quiero ser